Bueno, muy buenas tardes a todos. Retomamos la agenda de este congreso. Sabemos que es una hora un poco particular para estar en este tipo de foros, pero creo que si hay un antídoto para que mantengamos la atención y podamos seguir, digamos que desarrollando ideas y reflexiones tan interesantes como las que hemos podido observar y participar en la mañana, es con un tema apasionante, con un reto importante y con unos ponentes y unos participantes que en verdad vale la pena escuchar y vale la pena poder conversar con ellos. Por ello, les doy las gracias a todos ellos. A pesar de que muchos de ellos ya se presentan a sí mismos, los conocéis perfectamente, me permitís simplemente presentarles en un momentito. En primer lugar, a mi derecha, está José María Lasalle. José María es consultor independiente, analista político y director del Foro Humanismo Tecnológico de SADE. A mi derecha también Carlos Closa, vicepresidente de Organización y Relaciones Interinstitucionales del CSIC. A mi izquierda, Alejandra Quindelán, presidente de la Asociación Española de Banca y de la Fundación AEB. Y también a mi izquierda, José Manuel Inchausti, vicepresidente de MAFRE España. El tema que nos aborda y que realmente es tan importante y tan estratégico, como bien lo dice el propio título, es el posicionamiento estratégico y la innovación sostenible. Como por todos es sabido, durante los últimos años han coexistido y coexisten dos agendas que de una manera estratégica van a protagonizar el futuro de nuestro país y por ende de todo el mundo, que es la agenda digital y la agenda verde. Sin ninguna duda, hasta hace apenas 5 años existía un nivel de ambición y un ritmo constante y sostenido hacia un lugar en el que todos entendíamos que era la meta que debíamos alcanzar, sin prácticamente poner en duda los ritmos y las medidas, entendiendo que existía un cierto consenso y una cierta ambición en alcanzar aquello que era más interesante para nuestro futuro y para el desarrollo económico de nuestra civilización, pero han sucedido dos elementos, dos fenómenos históricos que sin duda ninguna han condicionado todo ello, ¿no? Una es la pandemia del COVID-19 y otra es, lógicamente, la guerra entre Rusia y Ucrania y todos los elementos de riesgo geoestratégico que están coexistiendo actualmente y que hacen que, lógicamente, todo aquello que esté ligado a autonomía, soberanía y seguridad, que son tres palabras que si acaso siempre han sido muy importantes, ahora lo son más, pues sin duda cabe están condicionando el nivel de ambición y están condicionando ciertas soluciones o ciertos aspectos de estas dos agendas a las que antes me refería, pero que sin duda siguen siendo muy importantes para el futuro de nuestro país. Por ello, a mí me gustaría darles la palabra a los participantes, que son quienes mejor van a poder dar encaje a estos asuntos, a través de una serie de preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué rol deben tener la sociedad civil, las empresas, la política y la academia en todo esto? ¿Cómo podemos ayudar a legitimar las políticas y, a su vez, desarrollar acciones de sostenibilidad también en el marco del despliegue de la inteligencia artificial, que sin duda es un elemento determinante de todo lo ligado a la revolución digital? Y, por último, una pregunta que también es muy importante y que permite conocer el nivel de consenso social que existe en torno a esto, y es: ¿son percibidas estas medidas y estas políticas como no inclusivas o por el contrario, sí como inclusivas? ¿Están marginando alguna parte de la sociedad? ¿Esto es un riesgo para su correspondiente implementación? Si os parece, empezamos de derecha a izquierda, por lo menos en esta intervención inicial. Así que, sin más, José María, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por las palabras de presentación y voy a intentar ceñirme al tiempo que me habéis dado, que son 10 minutos. Exactamente. Respecto de la pregunta ¿qué podemos hacer?, ¿no?, que era la primera. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y lo voy a localizar espacialmente los europeos. En concreto, porque considero que es fundamental que Europa recupere un rol global que defina cuál ha de ser el emplazamiento desde el que poder ejercer sobre un ámbito en el que dos superpotencias como son China y Estados Unidos están disputándose la hegemonía global y donde la revolución digital por un lado y particularmente la tecnología disruptiva que es la inteligencia artificial y la sostenibilidad climática por otro están engarzadas en una complejidad sistémica de naturaleza casi holística
que requiere una visión que probablemente solo los europeos sepamos dar, porque tenemos realmente un expertise en complejidad. Y de lo que se trata es precisamente de eso, de comprender que el siglo XXI se ha hecho más complejo de lo que fue nunca la historia humana hasta este momento. Y esa complejidad hace que Europa tenga que ser, en primer lugar, fiel a sí misma. Ser fiel a sí misma significa asumir un compromiso con la equidad. El concepto de equidad es un concepto que está en la tradición clásica y que, de alguna manera, nace en Grecia y que implica buscar un punto de equilibrio entre contrarios que definan dónde está el justo medio y la medida de todas las cosas. Esa construcción, que es el producto del pensamiento occidental, requiere ser revisitada y requiere ser redefinida a través, probablemente, de una nueva percepción de naturaleza humanista que entronca con la sociedad civil y con nuestra manera de entender cuál es el papel que el individuo y la cooperación individual a través de la sociedad civil y de la institucionalidad de la sociedad civil puede ejercer en un mundo tan complejo como el que tenemos. La política probablemente nos está fallando, y nos está fallando por múltiples razones, pero entre otras en el ámbito de las democracias liberales y particularmente en las democracias europeas por la irrupción de un populismo que es consecuencia de que nuestras sociedades han perdido el sentido de la equidad. Me explico. De encontrar dónde está la medida de la realidad y la medida de las cosas, el sentido del límite. La hibris, ese concepto que también surge en la tradición clásica en Europa, en Grecia, significa el desbordamiento, es decir, el exceso. Vivimos bajo un mundo excesivo que ha roto las reglas, que ha roto los límites y que trata de maximizar el poder por el poder, en la utilidad que aloja el poder en sí mismo. Y eso tiene que ver con la revolución digital, que ha implicado un cambio en las mentalidades, que ha abierto una mirada sobre el mundo extractiva, como fue la revolución industrial, pero extractiva porque opera directamente sobre el ser humano. Es decir, trata de arrebatarle al ser humano lo que es. ¿Para qué? Para replicar probablemente una criatura que aspiracionalmente trata en gran medida de sustituir al ser humano en todo lo que éste ha venido ejerciendo, sobre todo a través de su trabajo intelectual. La inteligencia artificial es algo que quiere ser alguien consciente pero sin conciencia. Y este es un dato relevante para entender el momento complejo al que nos asomamos, porque conecta de manera muy directa la revolución digital y la maximización casi fáustica de la revolución digital, que es como un pacto con el diablo de la utilidad, que nos está llevando a tratar de maximizar el poder que aloja la inteligencia artificial. Estados Unidos y China son paradigmáticas al respecto, cada una a su manera. Estados Unidos tratando de maximizar la utilidad económica de una inteligencia artificial que no le importa entender que le disputa al ser humano la hegemonía que ha tenido sobre el trabajo intelectual desde la revolución industrial. O incluso me atrevería a decir desde la revolución científica de la que nació el Renacimiento. Y por otro lado China, que trata de maximizar las utilidades de la inteligencia artificial para garantizar un modelo de control social perfecto. En esa lógica, Europa tiene que desempeñar un papel. Tenemos que ser protagonistas de un rol que entienda que la revolución digital incide, por un lado, en la extractividad del ser humano, de su espiritualidad, casi me atrevería a decir que de su alma, de todo lo que implica la capacidad autoral, creativa que ha acompañado, que, como decía Protágoras, somos la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Y al mismo tiempo, esa lógica de extractividad tecnológica vinculada a la revolución digital, que hace que vivamos una sociedad atificada, donde al final este capitalismo de vigilancia bajo el que vivimos dentro de un modelo de plataformas transforman incluso la propia empresa y rompen la lógica del pacto social del capital y el trabajo que ha cimentado la paz social en nuestras sociedades desarrolladas, posindustriales, ahora se conecta también con un modelo en el que el capital ha dejado de ser financiero para ser algorítmico y donde el trabajo ha dejado de ser esencialmente humano para convertirse en un trabajo también híbridamente artificial. Y todo eso consumiendo energía. Y todo eso sosteniendo datos.
Y todo eso basando en un uso extractivo masivo de los datos que hacen que la nube, que hace posible de alguna manera toda esta generación de prosperidad, pero al mismo tiempo de cuestionamiento del rol que ha desempeñado el ser humano y la cooperación de los seres humanos a través de la sociedad civil, que es el modelo de una economía esencialmente plataformizada, genera un consumo como hasta nunca habíamos pensado que podíamos tener. El consumo energético que desarrollan las plataformas, que sostienen toda su actividad en la gestión de la información a través de las nubes y todo lo que implica de consumo directo de energía. Por tanto, nos asomamos a una realidad en la que Europa tiene que repensar el valor de la equidad. Pensar dónde están los nuevos límites que han de definir esa idea de justicia que dé a cada uno lo que le corresponda y que en estos momentos está alterando incluso las propias relaciones de justicia en el sentido igualitario del término que han venido acompañando el desenvolvimiento del Estado social y democrático de derecho, de las sociedades del bienestar en las que estamos viviendo. El gran problema al que nos asomamos y donde Europa tiene que desempeñar un papel es en levantar la bandera de la sostenibilidad ética, de la revolución digital y de la revolución, o mejor dicho, de la emergencia climática. Una sostenibilidad ética que haga posible que la revolución digital sirva a un propósito que no es la utilidad, sino el bienestar moral de los seres humanos. Es decir, la tecnología está para mejorarnos como personas, no para transformarnos y mutarnos como simples usuarios y consumidores de bienes y servicios digitales o de experiencias digitales. Por un lado, definir una nueva sostenibilidad ética vinculada a la revolución digital. Es decir, cómo construimos el bien común de la revolución digital. Y por otro lado, cómo somos capaces, en un contexto global, donde hay capas de desarrollo que van desde la revolución industrial incipiente, tardía, postindustrial, a la revolución digital, y que operan a nivel global de distinta manera entre todos los países que están interactuando sobre el planeta, cómo Europa puede desempeñar un rol de ejemplaridad que convenza que apostar por la sostenibilidad ambiental es una sostenibilidad ética global. Es decir, que debemos ser capaces de entender que hemos de dar a cada uno lo que le corresponde en una justa reflexión sobre una equidad global, que no puede solo nacer de una mirada eurocéntrica en el sentido más, iba a decir, tradicional, imperialista, decimonónico, sino una mirada asentada sobre el siglo XXI y que comprenda que al final, de los 8.000 habitantes del planeta, 6.000 tienen dispositivos digitales. Están conectados a Internet, generan datos que están sujetos a una lógica de extractividad que fundamenta el modelo de plataformas de nuestro capitalismo algorítmico. Y esa realidad es una realidad de todos, pero es una realidad que requiere una lógica de equidad nueva, distinta, con coordenadas y maneras de aproximarse al fenómeno que no generen más desigualdades de las que en estos momentos existen. Y sobre todo, constatar que tanto la emergencia climática como los efectos de la sostenibilidad que afectan éticamente a la revolución digital están generando una brecha de bienestar moral en el ser humano. Es decir, el ser humano está experimentando una despersonalización de sí mismo. Está perdiendo su autenticidad. Está renunciando a lo que ha sido desde hace muchísimo tiempo. Una criatura que era capaz de pensar biográficamente su vida desde una identidad donde los valores, la ética, las creencias condicionaban su ser. Hoy en día,
esa realidad está siendo desconstruida algorítmicamente y está generando una brecha ética muy profunda que está realmente, como diría Ortega cuando reflexionaba sobre la rebelión de las masas, generando un hombre masa global despersonalizado y que aloja en sí mismo un abismo ético que está construyendo lo que creo que es el gran drama de las sociedades contemporáneas a nivel global, que se llama el nihilismo. Un nihilismo aplicado sobre la naturaleza, porque no le da valor a la misma, y un nihilismo aplicado sobre el ser humano, porque considera que es un instrumento al servicio de la extractividad de una lógica plataformizada que sustituye la realidad por un mundo virtual. Muchas gracias, José María. Carlos, desde la óptica del ámbito investigador, el nivel de profundidad de las palabras de José María, la verdad es que nos han dejado todos con más de una reflexión interna. Carlos, perdón. Muchas gracias. Habrá visto que en el programa figura la presidenta del CSIC, Eloisa del Pino, que no puede estar aquí y ha pedido que le disculpe y hablaré yo en su nombre. Y desde luego no puedo afrontar el tema desde la profundidad de la filosofía moral, como ha hecho José María Lasalle. Voy a ser mucho más pragmático y partiendo quizás de un punto más inductivo para presentarles cómo nos planteamos nosotros el desafío del que trata esta mesa redonda, que es la innovación centrada en dos modelos de transición. Yo espero que en la ronda de preguntas a lo mejor sí puedo hacer alguna incursión en el ámbito de la filosofía política, porque es algo que a mí me apasiona. Pero déjeme que parte de una constatación de quiénes somos y quizás no tanto porque estamos aquí, pero quiénes somos, que es el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque creo que tiene relevancia para la forma en la que podemos responder a las preguntas que nos habéis hecho para esta mesa redonda. El CSIC representa aproximadamente el 20% de la investigación básica que se realiza en el Estado, aproximadamente el 20%. No tenemos, obviamente, una posición de reclamar exclusividad, porque hay mucha investigación no básica hecha en el ámbito de las empresas y de otros actores, pero es el 20% de la investigación básica fundamental y es tremendamente importante. Es un organismo que está presente en todas las comunidades autonómicas y esto también es un rasgo distintivo de nuestra forma de hacer ciencia y además cubrimos todos los ámbitos de la investigación. Fíjese que en un recuento un poco apresurado podríamos decir que en el CSIC hay desde poesía a astrofísica y en realidad solamente hay 2 o 3 ámbitos que están ausentes. Y este planteamiento que nos lleva a pensar que hace un organismo de 17.000 personas con 124 centros responde a la visión que tenemos del organismo. Nosotros tenemos una responsabilidad sistémica. Lo que haga el CSIC influye determinantemente en la ciencia española, porque si el CSIC va en una dirección, eso va a afectar a todo el sistema español de ciencia y tecnología. Si va en dirección contraria, probablemente también afectará a todo el sistema. Y esto nos obliga a tener un sentido de responsabilidad de lo que hacemos. Y esta noción de responsabilidad de lo que hacemos es la que marca cómo nos hemos planteado la transición digital y la transición verde, que en realidad nosotros la encajamos más bien en la noción de sostenibilidad. Voy a dar unas pinceladas sobre ambos aspectos para después hacer algunas reflexiones un poco más genéricas de lo que podemos aprender en línea de las preguntas que nos planteamos. En el ámbito de la transición digital, nosotros lo que hemos abordado es un plan estratégico. Esta es nuestra forma de tratar habitualmente este tipo de desarrollos. Necesitamos planificar estratégicamente, necesitamos fijarnos objetivos y necesitamos fijar los medios para alcanzarlos. Y nuestro plan estratégico en el ámbito digital está fundamentalmente dirigido a la incorporación de la inteligencia artificial. Llevamos un enorme retraso, yo creo, permítame que lo afirme de esta manera, tanto como país como organismo, en la incorporación de inteligencia artificial. Tenemos un desafío que va a ser dificilísimo de cubrir. Creo que en otros ámbitos, como puede ser la cuántica, España y Europa en general, puede estar bien posicionado. Quizás en inteligencia artificial tengamos un desafío más difícil de salvar a medio y a largo plazo, entiendo yo. Sin embargo, nosotros hemos planteado que la inteligencia artificial debe de ser parte de las cosas que nosotros hacemos de 2 maneras diferentes que en realidad reflejan una cierta circularidad. Lo que estamos haciendo es, por una parte, ciencia para la inteligencia artificial, porque tenemos mucho conocimiento de nuestros investigadores de cómo desarrollar inteligencia artificial, cómo desarrollar logaritmos, cómo desarrollar modelos de análisis en este ámbito, y queremos que esto sea una contribución española en esta dirección. Por ejemplo, nos estamos incorporando algunos de los grandes proyectos que están desarrollando, como son las factorías de chip, las nuevas factorías de chip que se están lanzando en algunos puntos del Estado, concretamente
en Asturias y en Cataluña y también en el sur de España, aunque en este caso no estamos presentes. Por lo tanto, el primer componente de esta circularidad es la ciencia para la inteligencia artificial. Pero también hay un segundo componente que es la inteligencia artificial para la ciencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que ser capaces ya, a través de todo el espectro, no solamente de aquellos que son especialistas en inteligencia artificial, sino incluso de hoy personas que hacen investigación en ámbitos tan alejados como pueden ser las ciencias humanas, que incorporan la inteligencia artificial, porque está perfectamente diagnosticado es que la inteligencia artificial multiplica la capacidad de innovar. Y esto, independientemente de las consideraciones, es algo de lo que tenemos que ser conscientes. O en otras palabras, si no incorporamos la inteligencia artificial a la forma en que trabajamos, nuestro gap, nuestro diferencial de innovación, de productividad, de resultados con el resto del entorno va a crecer de manera exponencial. Esto es un reto que hay que considerar. Obviamente tiene sus derivadas y consecuencias, pero no por ello podemos ignorar que el reto está ahí. Por lo tanto, nuestro plan pivota en esta circularidad. Ciencia para la inteligencia artificial, sí, pero también inteligencia artificial para la ciencia, con un objetivo de ser mucho más eficientes en la forma en la que innovamos y progresamos. Este es el primer planteamiento que hemos hecho, el Plan Digital de Inteligencia Artificial. El segundo, que me toca a mí más de cerca por mis responsabilidades, es el relativo a la transición verde a la sostenibilidad. Y aquí, de nuevo, hemos construido un plan estratégico de duración cuatrienal con una serie de objetivos bastante ambicioso que abarca varios ámbitos. Y le resumo en consumo eficiente y responsable de energía y agua, movilidad sostenible, sostenibilidad social y demográfica. Y aquí hago un inciso porque habitualmente la sostenibilidad no se asocia con los patrones demográficos y uno de los desafíos que tenemos como organismo, que también representa un desafío del país, es el envejecimiento que tenemos en nuestra plantilla de investigadores. Fijaros ustedes que la edad media del CSIC son 52 años. La edad media de los científicos del CSIC son 57 años. Esto obviamente representa un desafío de sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Y el cuarto pilar sobre el que hemos construido nuestro análisis de sostenibilidad es la economía circular y los modelos de gobernanza. La idea es que el principio de sostenibilidad se incorpore a toda la estructura organizativa. No lo consideramos como un ámbito de investigación, aunque obviamente hacemos investigación sobre sostenibilidad, sino que es un principio de actuación para toda nuestra estructura. Y no tiene ambición de ser solamente un mecanismo interno. Como decía anteriormente, el CSIC asume que tiene una responsabilidad con respecto a su entorno y aspiramos a que nuestro planteamiento, nuestro programa de sostenibilidad sea un modelo trasladable a otros entornos institucionales próximos o no tan próximos, como pueden ser universidades, pero incluso empresas. Y en este sentido, es cierto que nuestro plan va más allá del cumplimiento de la normativa vigente para ser innovador en una serie de ámbitos que quizás más adelante podemos trasladar sobre ellos. Por contestar a las preguntas, ¿qué hemos aprendido realizando estos planes en cuanto a la legitimidad en términos de innovación, en cuanto a la legitimidad social de estas estrategias y en cuanto a las nociones de sostenibilidad? El primero es que el alineamiento de nuestros planes y programas con el marco normativo a 3 niveles, internacional, europeo y nacional, es clave para darles un contenido no solamente de alineamiento legal, sino un componente de alineamiento normativo. Nuestros planes están muy alineados, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también con la normativa europea en esta dimensión. Y esto hace que no se puedan ver de ninguna manera como planes que están fuera de contexto, descontextualizados, al margen del desarrollo global y nacional. En segundo lugar, un aprendizaje tremendamente importante es la legitimación social de estos planes. Naturalmente, nosotros no podemos reclamar que la legitimidad de lo que hacemos como organismo viene de la sociedad, aunque algo diré sobre esto más adelante. Pero sí hemos aprendido que el apoyo de aquellos que son actores en la implementación de los planes es absolutamente clave. Y nosotros hemos contado fundamentalmente en el ámbito de la sostenibilidad, y aquí las enseñanzas son ligeramente diferentes, con un colectivo que está altamente movilizado en favor de estos valores. Claro, cuando operas en estos contextos es mucho más sencillo hacer planes de sostenibilidad. En general, hay un gran grupo de científicos movilizados en torno a cuestiones como el cambio climático, la sostenibilidad medioambiental, etcétera, etcétera. Y esto hace que sea muy fácil alinear un programa de estas características con lo que la comunidad de referencia, la más cercana, piensa. Pero quiero poner en valor lo que ha sido un aspecto central, que es la co-creación. Estos planes, y es algo que estaba en el planteamiento
inicial de las preguntas, no son planes que hayamos hecho desde arriba hacia abajo. Son planes que han tenido un elemento muy importante de co-creación. Han participado una enorme cantidad de personas, se han tamizado las aportaciones, se han buscado mecanismos de integración y al final el resultado es una especie de aquilatado de un número enorme de propuestas y contribuciones de ámbito muy diferente. Y esto hace que el enraizamiento de cualquiera de estos programas sea muy sólido, porque está en realidad basado en aquellos que van a tener que implementar. Ciertamente, en el ámbito de la inteligencia artificial y la digitalización es ligeramente diferente, porque aquí la demanda es mucho más segmentada, está guiada por determinados colectivos, es más difuso, y aquí el proceso de creación ha sido mucho más mezclado bottom-up, top-down, es decir, de arriba abajo, pero también de abajo arriba, y ha habido un punto de encuentro en el medio. Ciertamente, lo que habría que subrayar es que ambos planes, ambos programas están guiados por consideraciones éticas en cuanto al uso de la inteligencia artificial, pero también en cuanto al uso de los mecanismos de sostenibilidad. Quizás, para concluir, lo que querría subrayar es que nuestro anclaje como organismo también se beneficia, y esto después retrotrae algunos de los planteamientos, de las percepciones que encontramos en nuestro entorno. El CSIC en los últimos tiempos se ha volcado en intentar ser mucho más cercano a la ciudadanía, intentar conectar con colectivos, con empresas, etcétera, etcétera. Un instrumento clave para esto ha sido nuestra participación en situaciones de crisis y emergencia. Probablemente ustedes no lo conozcan, pero el CSIC ha estado participando muy activamente tanto en la erupción de La Palma como en la DANA que ocurrió el año pasado en Valencia, como en los recientes episodios de incendios forestales en la zona de Castilla y León. Y en todos estos casos lo que hacemos es prestar asesoramiento científico. Es difícil que el colectivo ciudadano perciba de una forma muy generalizada estas aportaciones, pero aquellos sectores que están conectados con cada una de estas situaciones sí perciben cuáles han sido nuestras aportaciones. Y esto lo que nos hace es reforzar nuestro papel como referente de responsabilidad, de ciertos valores de responsabilidad. Y quizás, para concluir, quisiera trasladar alguna idea que puede ser extrapolable de lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho al conjunto de mecanismos de innovación que pueden actuar en ámbitos de la sociedad civil. Y los resumiría en una única afirmación. Los procesos de co-creación, de innovación, en ámbitos como pueden ser la inteligencia artificial y la sostenibilidad, resultan particularmente eficientes cuando las personas que tienen que ejecutarlos o que tienen que implementarlos, los ciudadanos, actúan más como actores responsables que como clientes. Y esto yo creo que establece una diferencia muy clara entre los dos modelos de transición que estamos enfrentando aquí. Mientras que en la sostenibilidad los ciudadanos, las personas, se perciben a sí mismas más bien como actores que portan determinados valores y que se ocupan de implementar determinadas medidas, que van de lo más banal, como reciclar a nivel doméstico, a las más ambiciosas. Sin embargo, en el ámbito de la inteligencia artificial, la posición del ciudadano, del individuo, es totalmente diferente, porque el ciudadano individuo se percibe a sí mismo primariamente como consumidor de un bien que le beneficia y le potencia. Y quizás aquí encontramos algunos de los dilemas y los desafíos que estaba mencionando José María en su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandra, desde un sector tan importante para nuestro país como la banca, ¿cómo se ven todos estos retos? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Fundación Independiente, al ministro Catalá, gracias por la invitación. Yo creo que esto es un legado que nos deja también nuestro amigo Aldo Olcese, ¿no? Y desde aquí le recordamos mucho, yo desde luego. Y agradecer también estos planteamientos tan enriquecedores y bueno, que nos hacen pensar, ¿no? en todo lo que habéis comentado. Yo comparto que vivimos un momento absolutamente histórico y un momento en el que nos jugamos mucho. Nos jugamos nuestra civilización en sentido amplio y también en el sentido más profundo de la ética y humanista, ¿no? Como habéis trasladado vosotros. Y aquí, bueno, pues tenemos que estar todos pensando cómo podemos actuar y contribuir, ¿no? En este momento en el que Europa se enfrenta a muchos puntos de ruptura hacia afuera, ¿no? La ruptura de nuestras alianzas tradicionales, o por lo menos un cambio muy significativo en lo que quién ha sido nuestro aliado tradicional, Estados Unidos, una guerra en nuestra frontera, bueno, en Europa, en territorio europeo, un gigante chino, ¿no? Que también amenaza con su agresividad comercial en muchos casos a nuestras economías
economías. En fin, muchos puntos de ruptura externos y también puntos de ruptura internos, mucha polarización política y social en nuestros países y bueno, un mercado único europeo, que es nuestra joya de la corona, todavía por desarrollar en muchos ámbitos. Entonces, mucha tarea por delante, mucho que hacer y en un momento además en el que, como habéis comentado también, se plantean muchas cuestiones éticas que también son parte de nuestra civilización. Pese a todo, yo creo que tenemos que decir que la Unión Europea es un espacio de cohesión social todavía y de progreso económico. Y creo que lo tenemos que decir sobre todo si nos comparamos a lo que estamos viendo en el resto del mundo, ¿no? Y podemos hablar aquí de estabilidad institucional, que todavía está en el centro de la Unión Europea, unas instituciones que, bueno, que están ahí, que funcionan, que tienen sus tensiones, por supuesto, ¿no? De algunos incluso grupos que están dentro ahora mismo del Parlamento Europeo y que quieren romper Europa, pero que por ahora esas tensiones se van conteniendo. Somos un espacio también de libertad económica y lo somos. Tenemos la tarea o lo pendiente, la capacidad de crecer. Tenemos que crecer para cumplir. Yo creo que la mejor manera de cumplir, de devolver a la sociedad y de tener esa legitimidad social, ¿no? desde Europa es el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no tendremos el progreso social y no seremos capaces de reducir la polarización de la que estamos hablando, ¿no? Y por último también la cohesión social. Sí, tenemos hoy en Europa en un grado mayor que en otras áreas del mundo cohesión social y esto es una ventaja de partida. Tenemos que cuidarlo. Todo esto es frágil. También la cohesión social con la presión de la inmigración en muchos países, también con estos grupos vulnerables, etcétera. Bueno, todo esto es frágil, pero sigue estando en el centro de la Unión Europea. Yo estuve en Bruselas la semana pasada 3 días, voy mucho a Bruselas, pero lo tengo ahora muy reciente, en todas mis conversaciones a nivel más político, con miembros del Parlamento Europeo, a nivel más técnico, con miembros de la Comisión, altos representantes de la Comisión Europea, en fin, con mis contrapartes de bancos y del sector financiero de otros países. En todas las conversaciones están estas preocupaciones. El diagnóstico está ahí y ahora la urgencia es pasar a la acción y es de lo que estábamos hablando. ¿Cómo podemos ahora mismo accionar todos estos diagnósticos que tenemos encima de la mesa y que están bien elaborados y bien ordenados en informes, el informe Draghi, el informe Letta, etcétera? ¿Qué puede hacer Europa para cumplir en este momento con todos estos retos? Bien, tenemos parte de ese diagnóstico y de ese plan de acción, por supuesto, están las 2 transiciones que tú mencionas, la transición verde y la transición digital. Absolutamente esenciales de nuestro camino a recorrer y de los retos a los que nos enfrentamos hoy también. Todo esto lo voy a llevar a mi terreno ahora, que es el que conozco mejor. Hay que financiarlo, requiere enormes inversiones. Y esto nos tiene que hacer pensar también cómo afrontar esas enormes inversiones en una Europa que no crece, ¿no? Tenemos que volver a esto. Quizás a las transiciones digital y de sostenibilidad o verde, que son tan importantes, yo añadiría una tercera que es muy importante y de la que se habla ahora muchísimo en Europa y es la seguridad. La seguridad en sentido amplio, la seguridad física de nuestras infraestructuras, de nuestra, en fin, de cibermundo, de nuestras infraestructuras, pero también nuestra seguridad económica y nuestra seguridad personal incluso. Los fraudes, etcétera, ¿no? Que nos pueden afectar a nosotros a nivel personal. Quizás podríamos añadir ahí una dimensión ética también, ¿no? La seguridad de nuestros valores, de nuestra ética más profunda. Bien, pues ante todos estos retos y transiciones que tenemos que enfrentar, de nuevo, ¿cuál es el papel de cada uno? ¿Cuál es el papel del sector que yo represento, el sector de la banca? Bueno, el sector bancario financia hoy el 75% de las necesidades de inversión europeas y están cuantificadas en más de 1 billón de euros españoles esas necesidades de inversión, con lo cual, de nuevo, mucha tarea por delante. Buena noticia es que el sector bancario europeo en general y español en particular están en muy buena posición en este momento, han recuperado rentabilidad después de años muy difíciles de tipos de interés cero y negativos, están en un momento de solvencia, en un momento de fortaleza financiera y eso es, de nuevo, un buen punto de partida para poder ayudar y apoyar a la economía real, a las empresas y a las familias que tienen que hacer esa transición. Y con este buen punto de partida tenemos que pensar qué necesitamos para poder hacer mejor nuestro trabajo. 2 prioridades. La primera, simplificación.
Europa se ha generado una cantidad de capas de regulación, de supervisión, que complican mucho la tarea de nuestros sectores, ¿no? De los nuestros, de todos los que estamos aquí representados seguramente. Simplificación en la normativa, agilidad en la capacidad de llegar al mercado con soluciones, de innovar y de financiar también. Entonces, simplificación. Un ejemplo muy rápido, nuestro sector ha acumulado, el sector financiero en general, y aquí incluyo seguros, 1.750 normas en los últimos 4 años. 1.750 normas, son 90.000 páginas, es que se ríen aquí atrás, ¿no? O sea, parece una broma. 90.000 páginas de legislación que hay que leerse, que hay que entender, que hay que aplicar. Es imposible, es inabarcable. Entonces, eso es lo que tenemos que afrontar y lo que tenemos que claramente asumir, que hay que simplificar. Primera prioridad. Segunda prioridad, integración. Tenemos todavía unas barreras internas en nuestro mercado interior que ya el Fondo Monetario Internacional ha cuantificado. Es equivalente a un arancel del 45% en el comercio de bienes y a un arancel del 100% en el comercio de servicios. Pues empecemos por ahí, eliminamos esas barreras y las tenemos identificadas. Desde luego en la banca las tenemos identificadísimas. Hay que culminar una cosa que llamamos la Unión Bancaria Europea, que empezó con hace 15 años con un supervisor único, con una autoridad de resolución de crisis. Ahora nos falta el Fondo de Garantía de Depósitos único, que todos los ciudadanos de cualquier país europeo tengan el mismo nivel de cobertura de sus depósitos, para sentirnos seguros, con el mismo nivel de confianza, pero también para que los bancos se vean como bancos europeos y no nacionales. Y esto pues ayudará a que los bancos también puedan crecer, a ganar escala para competir frente a terceros. Todo esto parece mucho más mundano y terrenal ¿no? de los planteamientos iniciales, pero es que creo que de verdad que como este es el ámbito que cada uno tiene que asumir, pues el mío es lo que me toca. Integración. Y lo último, aparte de la fortaleza financiera en el mundo en el que vivimos, es fundamental la sensibilidad social. Y la tenemos. Estamos trabajando también con un sector que está enfocado en mejorar la vida de las personas que se pueden quedar atrás, de los mayores, de la España rural, de las personas con discapacidad. Aprendemos de las crisis, aprendimos del COVID, donde tuvimos una digitalización veloz, inmediata, no había otra manera que funcionar desde casa que con medios digitales. Cuando volvimos después del COVID, hubo parte de la población, sobre todo los mayores, que nos dijeron no podemos seguir con este ritmo, queremos atención personalizada en las oficinas. Bien, pues empezamos a trabajar con un compromiso del sector y también con el Gobierno en asegurar que había pues reforzábamos nuestras capacidades de prestar servicio presencial en las oficinas, llamadas a los mayores de 65, un compromiso de que les atiende el teléfono un humano y no un robot, y una serie de compromisos para cambiar, ¿no? Esos hábitos que habían sido, como digo, inevitables durante la crisis, durante el COVID, pero que teníamos que mejorar. Y aprendimos y mejoramos. Entonces, fortaleza financiera y sensibilidad social para hacer frente a estos retos. Muchas gracias, Alejandra. José Manuel. Desde la óptica de una empresa española líder en su sector, en este caso el asegurador. Pues muchas gracias a la Fundación Independiente por invitarme y también es un honor estar con estos compañeros de mesa. Igualmente también quería tener una palabra con Aldo Olcese, al que conocí hace muchísimos años y que desarrolló una labor empresarial primero y luego institucional o paralelas en muchos años, que creo que ha sido beneficiosa para la sociedad española, ¿no? Yo del apartado más macroeconómico, más macro, es difícil que pueda aportar nada aparte de lo que ya han dicho mis compañeros de mesa, pero sí recuerdo que hace pocos meses, yo no voy a Bruselas, yo no soy el que le toca en Mafre ir a Bruselas, pero bueno, como hay YouTube y eso, pues puedes ver las cosas, ¿no? Hace pocos meses, con ocasión del aniversario del informe Draghi, se montó un buen evento en Europa y entonces se montó un evento en el cual la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, habló media hora aproximadamente de todos los avances que se estaban haciendo en todas y cada una de las cosas que había dicho el informe Draghi, ¿no? Y bien, pues yo me llevé la sensación, hombre, pues parece que en todos. Luego se bajó von der Leyen y subió Draghi. Y con toda la educación que él tiene, pues su discurso fue diferente. Oye, aquí no estamos haciendo lo suficiente, no vamos a llegar a tiempo, etcétera, ¿no? Entonces yo, el único mensaje que podría aportar sobre lo que ya se ha dicho es que vamos muy despacio. Seguramente vamos en la dirección correcta, seguramente porque es difícil ahora
decir que esos informes de Draghi, de Letta, con toda la información que llevan detrás, no es por donde hay que ir, pero vamos muy despacio. Y el resto del mundo no va a la velocidad que va a Europa. Entonces yo, la única cosa, incluso desde un punto de vista empresarial, que de eso también hablamos mucho dentro de la empresa, pues vamos despacio. Luego, de los dos temas destacables que tú has mencionado, es el tema de sostenibilidad y el tema del despliegue de la IA, ¿no? En el tema de sostenibilidad, y aquí doy más una visión de lo que una empresa, como tú dices, líder, como Mapfre, en 30 países, está tratando de hacer mejor o peor, y sin que esto quiera ser una lección para nadie. Yo estoy dando una visión de lo que nosotros hemos entendido modestamente que podíamos hacer. En el tema de sostenibilidad, específicamente en el tema ambiental, pues uno puede decir, hombre, somos una empresa de servicios, aquí no tenemos fábricas, aquí directamente no contaminamos, no tenemos problema de residuos. Entonces, ¿qué podéis hacer? Bueno, pues en el tema ambiental podemos hacer, aparte de en lo poco o mucho que nosotros podamos contribuir al medio ambiente, lo hacemos, asumimos compromisos internacionales, tenemos un consumo un 30% inferior al que teníamos en el 22, pero todo eso hay que reconocer que, dado el tipo de empresa que somos, mueve poco la aguja. Pero es que luego resulta que tenemos 60.000 millones en activos, y eso ya es una cantidad. Y entonces nosotros lo que dijimos es el 95% de esa cartera tiene que tener una calificación determinada conforme a criterios ESG. Y lo pusimos como objetivo público y lo hemos hecho. Y eso ya sí que eso sí que mueve la aguja, porque hay muchos millones, muchos cientos de millones de inversiones que nosotros no podemos invertir en ellas, y otras donde sí que podemos, y de hecho lo hacemos. Y lo mismo pasa con la suscripción, donde dijimos vamos a apoyar lo más que podamos a ese tipo de actividad económica que favorece al medio ambiente, y vamos a restringir las capacidades de aseguramiento, de suscripción, para aquellas actividades que son perjudiciales para el medio ambiente. Por lo tanto, ahí yo creo que en esas dos cosas ya tenemos más influencia. En la parte de gobernanza, nosotros hemos estado muy preocupados porque somos una empresa cuyo dueño es una fundación, es la Fundación Mapfre. Entonces eso nos obliga, por un lado, nos da la independencia que hemos tenido de construir con una visión de medio y de largo plazo, pues lo que tenemos en Latinoamérica, toda la expansión, pasar crisis sin pestañear y aguantando un poco el objetivo de fondo para tener éxito al final, pero también nos implica unas obligaciones de gobernanza muy altas. No solo, por supuesto, cumplir con la legislación, las buenas prácticas, etcétera, que eso se da por supuesto, sino también tener un tipo de gobernanza en la cual esté garantizada la transparencia, la trazabilidad de lo que hacemos y el sometimiento al accionista, por más que el accionista sea una fundación. Entonces, esa parte de gobernanza también la hemos trabajado bastante. Y ahí están pues todos los documentos y todos los compromisos que Mapfre tiene. Y luego el otro tema, que reconozco que es el que más cariño nos genera, que es el tema social, donde hemos trabajado hasta el punto de que hace 50 años decidimos, 50 años, que no hablaba nadie de sostenibilidad, ni de ESG, ni de 50 años. Hace 50 años hicimos una fundación que es una de las más importantes de Europa y que recibe 50 millones de euros de inversión al año para colectivos desfavorecidos, para formación, para cultura, para labor social, y que actúa en todos los países donde está actuando Mapfre. Entonces es impresionante pues ir a Colombia, ir a Venezuela, ir a cualquier país y ver cómo la Fundación Mapfre se implica en las obras sociales. Entonces yo creo que es mucho lo que una empresa puede hacer. Desde el punto de vista del despliegue de la IA, hay que decir que la IA, especialmente de lo que habla ahora mucho la gente, que es la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial generativa es de noviembre del 2022. Noviembre del 2022. Ha habido una primera ola digital que tenía menos que ver con esa inteligencia artificial generativa, en la cual llevamos más de 10 años embarcados. Y ha sido buena. El que lo ha hecho bien, primero ha sobrevivido, porque el que lo ha hecho mal ha tenido enormes dificultades, y esto no deja de ser un campo de batalla entre unas empresas y otras. Y segundo, ha hecho muchas cosas buenas. Tener, por ejemplo, una aplicación en el seguro de salud
que le permita a una persona en un clic hacer una videoconsulta o ponerse a diagnosticar en función de los síntomas que tiene qué es lo que le puede pasar, o agendar con mucha facilidad una cita médica y si queda un hueco que el propio sistema te la ofrezca, eso han sido cosas buenas que repercuten en una mejor calidad de vida de las personas y en una mayor satisfacción de las personas. Pero bueno, eso es, digamos, la primera ola donde ha habido perdedores y ganadores y donde se pueden hacer las cosas bien. Y hay esta segunda ola de la inteligencia artificial, los algoritmos, incluso esa inteligencia que toma decisiones por nosotros, donde realmente, una vez más, lo que no se puede hacer es no estar ahí. Eso es lo que no se puede hacer, porque significa la desaparición de la compañía, simple y llanamente. Y lo segundo es cómo se tiene que estar ahí. Sabiendo que se tiene que estar ahí, cómo se tiene que estar ahí. Y nosotros lo que hicimos en este caso, y insisto, no quiero darle lecciones a nadie, estoy contando lo que hicimos fue, dado que en todas nuestras operaciones ya empezaba a ver pues, los proveedores que vienen a verte con soluciones, las cosas que, oye, que parece que esto es chulísimo y que no sé qué, lo que dijimos, oye, vamos a esperar, vamos a parar un poquito y vamos a darle a todo esto un orden y un sentido. Entonces juntamos un montón de personas, cogimos otras personas de fuera que nos retaban y hicimos en el 2024 un manifiesto. Un manifiesto que es un documento muy bonito donde nosotros acotamos qué es la inteligencia artificial para nosotros, que sobre eso había una cierta discusión, cómo la tenemos que gobernar y para qué la queremos. Y entonces la idea que teníamos en la cabeza al principio, oye, esto va a ser una cosa de un folio, porque lo que teníamos en la cabeza era que queríamos una inteligencia artificial para las personas, queríamos una inteligencia artificial humanista y queríamos una inteligencia artificial sometida a los límites de la ética. Bueno, oye, pues esto es una frase. Al final es un documento de 50 páginas, donde fuimos reflexionando y de, oye, pero ¿esto qué significa? ¿Qué significa ética en la inteligencia artificial? ¿Qué significa gobernanza en la inteligencia artificial? Y entonces fuimos desarrollando capítulos de ese manifiesto dedicados a la estrategia y a la gobernanza. Es decir, oye, la inteligencia artificial, lo primero, es para lo que nosotros queramos, es para ponerla al servicio de la estrategia de la compañía, no la estrategia de la compañía al servicio de lo que sale pasado mañana o lo que salió ayer y lo que está haciendo no sé quién. Una gobernanza muy estricta, gobernanza corporativa, gobernanza a nivel de los países, gobernanza en su sometimiento al Consejo. Pusimos un órgano del Consejo de Administración, que lo tenemos, específicamente diseñado para mirar las cosas de inteligencia, de innovación, de digitalización, porque entendemos que el nivel promedio de un consejero no tiene por qué abarcar el tipo de cosas sobre las cuales nosotros queremos discutir con nuestro Consejo de Independientes. Entonces, hubo un tema de estrategia y gobierno, hubo una reflexión sobre la tecnología y los procesos, porque ¿qué sucede? Siempre uno dice, hago las cosas de tal manera y la inteligencia artificial que me ayude aquí, que sea un poquito más productivo. Y no. Es que la inteligencia artificial te puede permitir hacer lo mismo completamente de otra manera. Entonces, antes de empezar con el logaritmo, con el algoritmo, con lo que sea, hay que decir cómo quisiera yo prestar ese servicio, cómo quisiera yo atender a la gente. Reflexionamos sobre los datos. El tema de los datos que se ha mencionado, estoy completamente de acuerdo. Los datos tienen que estar, por supuesto, sometidos a la legislación. Nosotros manejamos datos sensibles, datos complejos, datos de consumo, datos de salud. Y todo eso tiene que estar perfectamente gobernado, perfectamente guardado, perfectamente gestionado. Solo puede acceder a ellos el que tenga que acceder de manera anonimizada. Entonces, y en la calidad de esos datos se juega también la calidad de lo que produzca la inteligencia artificial. Si tus datos de partida son malos, si tú no conoces a tus clientes, es imposible que les puedas ofrecer la mejor solución basado, aunque sea en el mejor algoritmo del mundo. Es mejor un algoritmo peor con datos correctos que un algoritmo el mejor del mundo con datos que no sean correctos. Entonces reflexionamos un montón y sobre gobierno del dato tenemos auténticos tratados escritos en la compañía y que garantizan que esos datos están gestionados, están gobernados y que eso se hace en favor del cliente. Reflexionamos mucho sobre el talento, porque lo que dijimos es, lo último que nos puede pasar en Mapfre es que la gente, nosotros tenemos 30 y tantos mil empleados, 33.000 si no recuerdo mal.
Lo que no puede ser es que la gente empiece a tener miedo por la inteligencia artificial de su puesto de trabajo. No. Y la inteligencia artificial está para ayudar a las personas, para que cuando te llama un cliente, en lugar de estar preguntándole tú otra vez su vida, las cosas que a ti te interesan las tengas ahí y le puedas responder mucho mejor, le puedas ofrecer lo que él realmente necesita, no lo que no necesita, y puedas adaptarte mucho mejor a las necesidades. Y por supuesto, cuando tiene un problema, que es para lo que estamos, las compañías de seguros, poderle atender mucho mejor, de una manera mucho más rápida. Entonces, en ese tema del talento, tenemos 4.500 personas formadas dentro de la organización en inteligencia artificial, unos a un nivel y otros a otro nivel. Y el último, y no es el menos importante, pero es el último capítulo, lo dejamos para el tema de la responsabilidad. ¿Cómo realmente garantizamos que estamos dentro de los límites reputacionales, que estamos dentro de la legislación que existe, que luego podemos discutir efectivamente hasta dónde ha ido la legislación, hasta dónde podría ir, pero la que existe, existe, y nosotros la tenemos que cumplir, igual que exactamente cualquier otro tipo de legislación que haya. ¿Y cómo nos aseguramos que hacemos una inteligencia artificial por y para las personas? Y ahí hay unas cuantas páginas también dedicadas a eso, y al final todo eso, lo que hemos creado, es una especie de constitución de la inteligencia artificial, que es para qué la queremos, cómo la vamos a gobernar, quién puede hacer qué dentro de la compañía, porque no solo la inteligencia artificial que generamos nosotros dentro de la casa, es la inteligencia artificial que viene embebida en soluciones que compramos de otros, de terceros. Entonces, de nada vale tampoco tener unos límites y tener unos estándares elevadísimos para nuestra inteligencia artificial y luego el primer proveedor que te venga allí con lo primero que se le ocurra. Pues tienen que tener exactamente los mismos controles, la que hacemos nosotros en la casa y la que compramos embebida, ¿no? Entonces, bueno, al final, en la reflexión nuestra, hay que estar, hay que participar en el desarrollo, en el despliegue de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como todos, puede deshumanizar, puede generar problemas a la sociedad, pero también puede generar muchos beneficios. Hablando de temas de investigación o médicos, pues pienso en la inteligencia artificial que ayuda a los médicos a acertar en los diagnósticos, que pasado al negocio nuestro con un propósito menos noble, pues nos acierta a ver si un coche tiene daños o no y si lo podemos asegurar o no, que utilizamos el mismo algoritmo que utiliza esa otra inteligencia artificial. Entonces yo creo que un poco aquí el mensaje que quiero dar es que dependiendo del uso que se le dé, que estar hay que estar, dependiendo del uso que se le dé, puede ser muy buena para nuestros clientes, para nuestros stakeholders, para los proveedores que se relacionan con nosotros, que son también unos cuantos miles, y que yo creo que la responsabilidad que tenemos, por lo menos las grandes empresas, es marcar un poco ese camino de que la IA la podemos desplegar, la debemos desplegar, pero le tenemos que rodear de un conjunto de garantías que permita que ese despliegue realmente se hace en favor de nuestros clientes y en favor del público, de los intereses que tenemos alrededor de nosotros. Muchas gracias, José Manuel. Ha habido a lo largo de las intervenciones una serie de elementos comunes que han ido surgiendo. Uno de ellos es indiscutiblemente el papel que juega España y por ende la Unión Europea en este nuevo contexto internacional donde a la dificultad de mantener el liderazgo por las propias naturalezas de las revoluciones a las cuales estamos afrontando, coexiste esto con la crisis demográfica de la cual se ha hablado por la mañana, que evidentemente condiciona sin ningún lugar a dudas el posicionamiento de Europa en el contexto internacional, pero también me gustaría no solo hablar de cómo, que me gustaría que pudierais hacer una pequeña reflexión sobre ello, sobre cómo mantener ese liderazgo en un mundo de reglas que están siendo cuestionadas e incluso destruidas en algún momento y todo esto se está tambaleando, sino también añadir a esta cuestión una serie de términos que para mí coaligan en un concepto, ¿no? Se hablaba de equidad, se hablaba de inclusión. A mí me gustaría hablar de la licencia social en general. La licencia social entendida como la aceptación por parte de la población de las normas, de las medidas, de las políticas y de las consecuencias de todo lo que está surgiendo actualmente. Porque, desde luego, si esto no se produce, se va a generar una ruptura
antes hablaba de la cohesión social, ¿verdad? Pues una ruptura y una mayor polarización, si cabe, que luego hablaremos también sobre ello, que perjudicará la consecución de los objetivos de los beneficios de estas dos revoluciones, ¿no? Por tanto, no sé qué os parece, José María, si hacemos una pequeña intervención acerca de estos dos desafíos. Sí, bien. Claro, la licencia social al final es como la propia sociedad civil interioriza la obediencia que ha de prestar a esas reglas que están marcando el posicionamiento de Europa y, por lo tanto, tanto la transición digital como la transición ecológica, que son modelos en los que es necesario abordar una gobernanza marcada porque ambas están desenvolviéndose, como hemos puesto aquí de manifiesto, dentro de un contexto crítico. Es decir, están siendo objeto de tensiones que exigen realineamientos y equilibrios complejos que implican extender la base del consenso social. Y esa base del consenso social yo creo que se ve alterada fundamentalmente porque uno de los problemas fundamentales que proyecta Europa es que hace mucho tiempo que vive, como decía Hannah Arendt cuando hablaba del principio de autoridad, una crisis de la autoritas. Es decir, estamos construyendo un modelo basado fundamentalmente en una respuesta al desafío que tanto Estados Unidos y China proyectan en su lucha hegemónica por el control del planeta, un desafío desde el poder, la potestas, que decían los romanos también, un poder bruto, desnudo en su utilidad, que a través, por ejemplo, de una inteligencia artificial sin gobernanza, sin reglas, y que busca la maximización del poder que en términos de utilidad es capaz de liberar, sin ningún tipo, insisto, de gobernanza, porque se entiende que la innovación por la innovación es la mejor manera de sacarle a la inteligencia artificial todo el poder que puede liberar, en esa lógica fáustica que comentábamos al principio, hace que si no hay una compensación a través de una idea de auctoritas, es decir, de un respeto basado en una serie de valores asentados en una tradición, en una historia, en todo lo que representa ese componente ético, humanista, que ha definido lo que es la civilización europea y que es una hibridación de la tradición judeocristiana por un lado y de la herencia grecolatina por otro, y que durante mucho tiempo configuró una manera de estar en el mundo que le confería a Europa un respeto por la ejemplaridad que proyectaba al asumir la interiorización de esos valores y que estaba a la altura de las circunstancias de esos valores, del cuestionamiento que otros podían hacer. Y precisamente yo creo que la licencia social de la que hablas debería ser un reclamo desde la sociedad civil de esa autoritas que hemos perdido por el camino probablemente de los populismos y de todo lo que ha representado el colapso ético de la propia democracia liberal y que hace que las instituciones se vacíen, pierdan contenido y vivamos atrapados dentro de una asfixia cotidiana que es, como también señalaba en mi primera intervención, ese nihilismo que se ha hecho estructural y que justifica todo desde la utilidad y desde la maximización del poder. Cuando definimos la autonomía estratégica o cuando definimos la soberanía tecnológica, estamos queriendo competir con Estados Unidos y China en sus reglas. Y sus reglas es la ausencia de reglas. Y la maximización de la utilidad por la utilidad. Y ese es el error. Hace falta encontrar, evidentemente, un equilibrio de realismo. Y tenemos que ser realistas a la hora de intentar que esa autoritas de la que hablo y que tiene que encarnar Europa vuelva a restablecer la noción de hacernos respetar por lo que representamos como civilización. Porque nos creemos realmente, como decía también al principio, que el hombre es la medida de todas las cosas. Que entendemos que la construcción de la justicia se basa en fijar claramente límites éticos a la acción humana. En que el propósito
el propósito es algo que acompaña al funcionamiento no solo de la sociedad, sino de las compañías, de las empresas, de las instituciones. Porque solo desde el propósito podremos recobrar el sentido, que es lo que estamos perdiendo. Ponías el ejemplo de un modelo de gobernanza que efectivamente está gestionando la inteligencia artificial. Pero los modelos de gobernanza y, por ejemplo, los esfuerzos que el Reglamento de Inteligencia Artificial ha hecho por intentar definir cómo controlar los riesgos que en el entorno de la protección de los derechos fundamentales puede generar el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial, nos hace olvidar que el problema no es el control de los riesgos, sino el problema está en definir el propósito de la propia inteligencia artificial. Y ese propósito requiere instrumentos de medición, y requiere indicadores, requiere rendición de cuentas, requiere transparencia, evaluar si efectivamente el uso de la inteligencia artificial está despersonalizando a quienes utilizan la inteligencia artificial. Comprender que la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima, imprescindible, necesaria, pero la inteligencia artificial tiene que ser regulada en su diseño, no en su uso, en su diseño. Es decir, el diseño algorítmico de la inteligencia artificial tiene que ser humanista en sí mismo. Tiene que estar subordinado a la decisión humana en sí mismo. Dentro de 10 años, los sistemas de inteligencia artificial van a hablar con nosotros. Nos van a mirar a los ojos. Van a entendernos. No vamos a estar pronteando con ellos, sino que vamos a mantener interacciones con ellos. Una Europa que educa desde la especialización y desde un colapso en los contenidos educativos, que está haciendo que nuestros alumnos en la universidad manejen malamente 1000 palabras, y que nuestros profesionales manejen 1000 palabras. Por mucha gobernanza, por mucha regulación que queramos, no va a estar a la altura de la gestión de nuestros sistemas de inteligencia artificial a 10 años vista. Porque el ser humano que esté delante de ese sistema de inteligencia artificial no podrá hablar 1000 palabras. Tendrá que saber hablar 4000 palabras. Y tendrá que entender la ambigüedad moral que acompaña el uso de las 1000 palabras. Y que no será lo mismo hablar en inglés que en castellano en una inteligencia artificial para hacerla distinguir entre lo que es ser y estar. Y el español tendrá un valor en el uso de la inteligencia artificial. Y por lo tanto esas 4000 palabras requieren una ambigüedad ética, conceptual, un modelo educativo que haga posible que no solamente estemos hablando de una gobernanza regulatoria, como la que planteaba Alejandra cuando hablaba de qué tranquilos estamos, entre comillas, porque tenemos, ¿no?, 1700 normas. Tranquilas no, porque realmente nos generan una asfixia. Simplifiquémoslas. ¿Cómo se simplifican? Yendo a los principios. Y los principios se hablan desde la complejidad de la condición humana. Y ahí es donde habitan las 4000 palabras. Y esa es la responsabilidad que desde la sociedad civil tenemos que plantear a los poderes públicos. El diseño de políticas públicas que restablezcan el contenido humanista de nuestra civilización y que nos permitan exigir no solamente la regulación, sino la rendición de cuentas, los indicadores y la capacidad para que el ser humano esté empoderado en su relación con la inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿con toda la gobernanza que tenemos, estamos empoderados para gestionar la inteligencia artificial? ¿Tenemos capacidad realmente para identificar las alucinaciones que nacen de una inteligencia artificial? ¿Tenemos realmente capacidad para no ver que la inteligencia artificial, por ejemplo, se limita a afirmar cuando, como decía Aristóteles, la sabiduría está en dudar? Estamos formando en el automatismo de la afirmación y nos estamos olvidando de educar
en el valor ético de la duda, de la incertidumbre, que es donde está la esencia de nuestras creencias, de nuestros valores. Por eso lo primero nos lleva al nihilismo y por eso lo segundo lo necesitamos como agua de mayo. Y ese es el gran reto que tenemos. Y si no son los poderes públicos, tendrá la sociedad civil que reclamarlo y reivindicarlo. Carlos, la ciencia y las necesidades sociales, o la ciencia y el conocimiento empírico, también tiene una conjugación en torno a cómo se solucionan los grandes retos, ¿no? O sea, creo que es cómo aborda desde el ámbito de la investigación precisamente ese aspecto para conseguir esa licencia social a la que antes apelábamos. Lo primero que voy a aclarar es que la noción de lo social tiene diferentes elementos de referencia. Puede ser una comunidad a nivel internacional, global, a nivel europeo, a nivel nacional. Y subrayo esto porque asumimos a priori que los valores son tremendamente homogéneos y yo cuestiono que esto sea así. Es decir, hay una cierta heterogeneidad de valores dependiendo del nivel que nos movamos y probablemente en el nivel local la homogeneidad sea muy superior a la que encontramos a nivel internacional. Por lo tanto, yo tomo aquí como proxy el ámbito nacional para hablar de lo social y eso no significa que no haya otros niveles, simplemente que por simplificación me muevo en el ámbito nacional. Entonces, la licencia social en el ámbito nacional, que tiene mucha conexión, obviamente, en el caso de España con el europeo, se construye en torno a tres principios o tres ideas, tres nociones básicas. Primera, la legitimidad social. Y esto significa que el actuar, y también el actuar científico, tiene que estar acorde con las normas y los valores locales. Y esto significa escuchar a las comunidades y respetar sus preocupaciones. Nosotros lo hemos aprendido porque lo que la traslación de esto implica en el ámbito científico es que la ciencia tiene que tener un valor para el usuario final, que es ni más ni menos que el ciudadano. Es decir, la noción de la ciencia como una creación per se que tiene su propia estética y su propio valor en sí mismo intrínseco, está dejando paso a una ciencia que tiene mucho más el foco en la traslación, la transferencia a la sociedad, también para crear en valor. Por lo tanto, la ciencia tiene que estar enraizada en la estructura de necesidades que viene de la sociedad. Y al mismo tiempo, la legitimidad social se extrae por la creencia de los ciudadanos en el valor de la ciencia. Aquí en España tenemos una situación un poquito más afortunada que en otros contextos porque las encuestas de opinión dicen que los ciudadanos en un 70-80% apoyan o creen en la ciencia, en la investigación científica. Ojo que esto no es común en otros entornos. Ustedes saben que hay lugares donde otras formas de conocimiento, no sé si le puede denominar así, pero por simplificación nos dejamos así, otras formas de conocimiento gozan de mucho predicamento. Por lo tanto, nosotros tenemos un contexto de legitimidad social, primero, por la creencia de la ciudadanía en el valor de la ciencia y también por la preocupación de la ciencia española, permítame que la siga generalizando, de buscar un modelo que enraíce con necesidades sociales, que no sea un modelo, digamos, de contemplación absolutamente aislada de su contexto. El segundo elemento que integra esta licencia social es la credibilidad. Y la credibilidad tiene mucho que ver con cumplir lo prometido, con comunicar con transparencia y con ser coherente en el tiempo. Y esto nos exige cosas que se han mencionado aquí. Una de ellas, por ejemplo, es ser transparente a la hora de publicar resultados de investigación y también de poner a disposición de toda la sociedad los datos de la investigación. Esto es una conquista de los últimos 20 años, una obligación europea y también una obligación nacional. El resultado de la investigación, los datos tienen que estar disponibles porque eso hace replicable y transparente a la ciencia. Y esto nos da credibilidad y además atenernos a los objetivos que se han programado, a los planes de transparencia que nos hemos trazado y sobre todo a la búsqueda de evidencia científica. La credibilidad está muy construida sobre anteponer un modelo de conocimiento que se basa en la verificación frente a las noticias falsas, los bulos, que no tienen ningún tipo de respaldo empírico detrás. Y sin embargo estamos en un contexto donde el valor de la investigación puntera en comunicación en redes sociales se baja al mismo nivel que la opinión de cualquier sujeto, de cualquier individuo que vierta una intuición sin ningún tipo de fundamento. Este es el contexto donde la ciencia tiene que ganar preeminencia y resulta francamente complicado. Por ello necesitamos dos mecanismos procedimentales: transparencia, adherencia a objetivos, cumplimiento de resultados, publicación de los resultados y los datos, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento de licencia social es la confianza. Y esta es una palabra clave, la confianza. La confianza tiene mucho que ver con experiencias compartidas
de los destinatarios finales de la ciencia, que yo insisto que son los ciudadanos, con una colaboración real y la participación de la propia comunidad en la ciencia. Nosotros, y todo el sistema, en realidad todo el sistema en España está moviendo en esta dirección, estamos avanzando mucho en hacer derivados de la investigación científica como son la cultura científica, trasladar de una forma divulgativa lo que se está haciendo en ciencia para incrementar el conocimiento tanto del método como de los resultados, y en lo que se llama ciencia ciudadana, que es la involucración del propio ciudadano en la creación de ciencia. Por ejemplo, hay programas muy interesantes como son el Mosquito Alert, no sé si lo conocen, algún inciso para decir, es un programa que permite que los ciudadanos registren la presencia de determinado tipo de mosquito, el mosquito tigre, que transmite un determinado tipo de fiebre, y eso sirve para integrar bases de datos que nos permiten trazar la dispersión de una epidemia o de la afectación de una determinada enfermedad. Esto es un modelo de colaboración con los ciudadanos que contribuye a fortalecer los lazos entre investigación científica y ciudadanía. Pero la clave aquí, quizás desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de mis organismos, ha sido algo que he mencionado antes, que ha sido la participación en situaciones críticas proveyendo de asesoramiento científico, situaciones de emergencia. Y antes mencionaba, creo que el caso más llamativo, espectacular, ha sido la participación en la erupción del volcán de La Palma, donde la intervención de los científicos fue en tiempo real. Nosotros fuimos capaces de desplazar equipos en menos de 32 horas, que es tremendamente notable, que obviamente no hacen una intervención logística, porque no pueden hacer eso, pero sí hacen una medición de cuestiones tantas como el desplazamiento de las coladas, la presencia de gases tóxicos, que ayudan a los decisores a tomar decisiones a tiempo real y en las mejores condiciones posibles. Esto se percibe por la ciudadanía como un valor añadido, como algo que va más allá de la actividad científica, pero contribuye a generar un entorno de confianza. Y por lo tanto yo creo que estos elementos, legitimidad social, credibilidad y confianza, son los que construyen esta noción de licencia social, que yo creo que en el contexto de España goza de una relativa buena salud. Alejandro, antes mencionabas la unión bancaria. ¿Cómo contribuiría la unión bancaria a mantener ese liderazgo europeo y español, por lo tanto, a nivel global? ¿Y cómo sintoniza este elemento, este gran fenómeno que supondría la unión bancaria con las dos revoluciones a las que aludíamos, ¿no? La digital y la verde? ¿Cómo contribuiría a ello? Bueno, si me permites, yo querría hacer una reflexión un poco más amplia y enganchando con algunas de las ideas que se han trasladado ya y también con algo que dije en mi primera intervención. Europa tiene una crisis de autoritas, seguramente lo ha definido muy bien José María Lasalle, que tiene que ver con una crisis de crecimiento. Europa lleva 20 años sin crecer, con lo cual yo diría que la premisa más básica para conseguir ese respaldo social al proyecto europeo es crecer y enfocar todos nuestros esfuerzos en buscar cómo tenemos que crecer. Sin crecimiento no vamos a poder financiar innovación, ciencia, no vamos a poder proteger a los vulnerables, no vamos a poder hacer nada de lo que Europa tiene que hacer hoy para ganarse su legitimidad social, económica y también, digamos, su autoritas a nivel internacional. Eso como primera premisa. Y luego engancho con dos ideas más que creo que son muy importantes. Necesitamos comunicación transparente, absolutamente. Necesitamos que los ciudadanos entendamos la magnitud de los retos y el impacto de las medidas o de los resultados o de las acciones que estamos proponiendo para afrontar esos retos. Y esto, sin duda, requiere de comunicación transparente. Comunicación seguramente segmentada para que la puedan entender los distintos públicos, pero no nos podemos esconder y no podemos, en fin, esconder las realidades. Hay un ámbito, el de la seguridad, por ejemplo, en el que hay un consenso absoluto entre los líderes, seguramente la ciencia, los empresarios, los bancos, todo el mundo está de acuerdo en que la seguridad es una necesidad básica que tenemos que, digamos, en la que tenemos que invertir en sentido amplio en Europa. Y sin embargo, esa discusión yo creo que todavía no la estamos teniendo con sinceridad con la opinión pública. Entonces, creo que tenemos que, de nuevo, comunicación transparente, absolutamente. Segunda premisa para mí es que las transiciones, y hemos hablado de ellas, la verde, la digital, la que yo incluyo aquí también de seguridad, sean graduales. No podemos, graduales y justas. ¿Esta soy yo? ¿La que hace esos ruidos? No. Bueno, gracias. No podemos cerrar una cementera en alguna ciudad o pueblo en nuestro país. Gracias. Que las transiciones
¿Tengo que hacer algo yo? Ya, gracias. Que las transiciones sean graduales y justas. No podemos cerrar una cementera porque contamina, que seguramente es verdad que contamina, sin tener en cuenta el impacto inmediato que se va a tener en el empleo y en fin, el entorno en el que está, y sin tener en cuenta las medidas mitigantes. Entonces, aquí importante esa gradualidad. A los bancos nos piden que descarbonicemos nuestros balances, por supuesto que tenemos que avanzar todos, ¿no?, hacia en la descarbonización, pero la velocidad y el cómo lo hacemos es muy importante. Y de nuevo vuelvo también a la comunicación de los impactos de todo esto. Y para mí mi tercera premisa tiene que ver con la colaboración público-privada y las alianzas. En esto, efectivamente, transmitir, bueno, en todo, ¿no?, hablabas de unión bancaria, de cómo una mayor integración de los mercados nos va a permitir tener más escala, más potencia de fuego, más capacidad de financiar y de mejorar, por tanto, la capacidad de adaptación de nuestras empresas y de nuestras familias a estas transiciones es fundamental. Y la unión bancaria, bueno, podemos hablar mucho de unión bancaria, pero creo que lo voy a dejar ahí porque hay mucho que decir todavía en otros ámbitos. Gracias. José Manuel, nos hablabas de un documento de 50 páginas que no nos vas a explicar entero, sino seguramente nos llevaría mucho tiempo, pero sí nos interesaría saber cómo conjuga esa apuesta tan importante en la que incidías de la inteligencia artificial con la innovación en general y, en lo que ello conlleva, con la sostenibilidad. ¿Cómo conjugáis esos tres elementos? Bueno, yo creo que se oye, ¿no? Yo creo que hay una primera idea. No, sí se oye, sí. Hay una primera idea. Yo trato de huir de atribuir a la inteligencia artificial capacidades humanas. La inteligencia artificial es esto, es lo otro, es tonta, boba, lista. No es nada, porque la inteligencia artificial es un algoritmo con mucha tecnología, pero que no es humano. Entonces yo creo que darle atributos a la inteligencia artificial, los que sean, pues yo creo que es humanizarla, que no es humana. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es, la inteligencia artificial es una tecnología, pues bueno, más avanzada, porque el mundo va avanzando, pero en ese sentido es una creación del hombre. Una creación del hombre que puede ser usada para bien y que puede ser usada para mal. Yo, por ejemplo, por irme a cosas que yo veo, nosotros tenemos en la Fundación Mapfre unos premios que se llaman de innovación social, que los damos, se presentan proyectos de todo el mundo y nosotros al final pues son proyectos que tienen que ser innovadores y que tienen que conjugar ese apartado de sostenibilidad. Entonces, muchas veces es la tecnología, que no tiene que ser la artificial, puede ser un instrumento mecánico también, pero siempre está enfocada a ayudar a colectivos desfavorecidos. Entonces yo, que estoy en ese jurado y que veo cientos de startups que incorporan inteligencia artificial para que personas que tienen en una situación en la cual están más vulnerables, más desfavorecidas, por edad, por condición física o por lo que sea, y veo cómo la inteligencia artificial ayuda en eso, pues yo mi conclusión es que la gran dependencia no está en la inteligencia artificial como un ente autónomo que se irá él solo, sino en lo que hagamos nosotros con ella. Porque además hay otro factor, que es que antes, para incorporar la tecnología que nosotros queríamos incorporar en una empresa, había que ser una gran empresa. Hoy no. Hoy cualquiera tiene esa tecnología al alcance. Entonces puedes trabajar con ella o no trabajar con ella. Entonces yo creo que tiene mucho que ver en la responsabilidad de los que estamos utilizando esa tecnología, para bien o para mal. ¿Cómo se concibe, cómo se juntan innovación con sostenibilidad? Pues yo me voy, por ejemplo, primero a estos, he mencionado el ejemplo de los premios sociales de innovación, que son realmente maravillosos, y cuando ves ese pitch de medio minuto, de 2 minutos, que te hacen los creadores de ese proyecto, siempre empresas pequeñitas, algunas no viables incluso, pero todas con un gran idealismo, pues ya tenemos ahí una conjunción. Pero es que luego también, por ejemplo, nosotros en la huella ambiental estamos trabajando con una empresa, hemos adquirido parte de una empresa que se llama Blue Marble, que resguarda a comunidades desfavorecidas y les da una cobertura de seguro agrario
aquellas explotaciones en países en vías de desarrollo que no pueden acceder a un seguro pleno. En España eso no le concedemos valor porque tenemos el seguro agrario, que es un esquema de colaboración público-privada maravilloso, que se implantó en otros países de Latinoamérica también. Pero claro, donde no hay, pues un pequeño contratiempo climatológico derivado del cambio climático, pues puede arruinar una explotación y la vida de las personas. Bueno, pues ¿cómo se desarrolla eso? Usando tecnología, usando inteligencia artificial, si no sería imposible. Con esquemas sin inteligencia artificial, ese esquema de protección a comunidades más desfavorecidas, pues simplemente es que no existiría porque sería imposible de implementar, porque ahí se paga simplemente con que haya un evento climatológico por encima de determinados estándares, las personas ya están recibiendo el dinero en su cuenta corriente. Y luego yo creo que hay otro elemento de control muy importante, que es que toda la innovación que se genera, toda la inteligencia artificial suele ser innovadora, pero no toda la innovación es inteligencia artificial, que es una cosa que se confunde mucho, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Pero es verdad que cuando incorporas soluciones innovadoras, en el caso de una empresa, el contraste lo tenemos muy a mano, que es el NPS, que es la satisfacción del cliente. Y estoy hablando de una compañía que tiene 3.400 oficinas, que lo que quiero decir es que la paradoja es que cuanta más inteligencia artificial incorporamos a nuestros procesos, a nuestros activos, a las cosas que hacemos, más llenas tenemos las oficinas, más se aprecia el contacto personal. ¿Por qué? Porque al final el desarrollo razonable de una inteligencia artificial que ayuda es una cosa que se está volviendo muy commodity. Es que es muy fácil acceder a eso. Lo que es muy difícil es tener una oficina a menos de 15 minutos en coche de cualquier punto de España. Eso ya somos 3 o 4 los que lo hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que conjugar esa visión humana, ese contacto humano, y cuando una persona quiere hacer algo a las 3 de la mañana contra un bot, pues oye, fenomenal, si le da la respuesta correcta, que lo haga. Y cuando una persona necesita, como es el caso de los clientes de Mapfre, un asesoramiento, saber qué hace con su pensión, saber cómo organiza una inversión, saber qué ha pasado, que ha tenido un percance, bueno, pues se acerca a una oficina y resuelve el problema con una persona que a su vez, gracias al dato y gracias a la inteligencia artificial, tiene un conjunto de herramientas de las cuales carecía hace 3 años. Con lo cual puede atenderle mejor. Entonces, bueno, yo lo que quiero dejar es esta paradoja, en principio, que hay entre no es incompatible el desarrollo de la tecnología dentro de una empresa con ese sentido humanista y ese sentido ético de hacer las cosas. Muchas gracias, José Manuel. Estamos ya fuera de tiempo, por lo tanto, vamos a concluir ya esta mesa. Y lo vamos a hacer destacando que principalmente ha quedado clara la importancia de contribuir al liderazgo internacional de España y de Europa, de hacerlo desde la ética y desde el humanismo, de hacerlo desde la ciencia y con una clara vinculación a las comunidades, a través de la unión para ser más fuertes y prestar mejores servicios y, por supuesto, atendiendo a las necesidades humanas y comerciales, y en este caso de servicios públicos también, que necesitan muchas veces nuestros ciudadanos. Gracias a todos y ahora damos paso a la siguiente mesa. Gracias.